Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Si quieres vivir en Mérida o ya vives en Mérida, hoy vamos a hablar de algo muy importante para esto, y es por eso que te traemos 10 consejos para sobrevivir al calor de Mérida. La verdad es que, como todos saben, el calor o el clima puede ser un poco intenso en algunos meses, no en todos, la verdad. La mayor parte de ellos. La mayor parte de ellos, pero no en todos, la verdad. Así que te vamos a compartir los 10 mejores tips para que puedas sobrevivir al calor, y vamos a ir desde los más sencillos hasta los que cuestan quizás un poquito más, porque recuerda que no todo es comprar el clima más caro y más grande que te encuentres. Así que vamos con ellos. Bien, consejo número 1. ¿Qué tipo de ventilador escoger? Eso es muy importante, parecerá algo muy obvio, pero bueno, ahí les van los datos. Cuando tú vives en Yucatán te das cuenta a veces de que los ventiladores de techo, no es por hablar mal de ellos, pero muchas veces los ventiladores de techo no enfrían, no envían suficiente aire, e irónicamente son los que consumen más electricidad. Muchas veces están ahí de adorno, ¿no? Se ven bonitos. Muchas veces lo mejor, lo más útil y lo más eficiente en términos también de energía y de lo que te da más aire literalmente son esos ventiladores más pequeñitos, como esos ventiladores de pedestal. Parece ser que no, pero bueno, también afecta el hecho de que muchas veces también son menos ruidosos. Luego tienes el aire, el aire que te da el ventilador sonando, haciendo ruido, y a veces los más chiquititos, los más silenciosos son los mejores. Puedes comprar uno, la verdad no son muy caros, costarán 800 o 1000 pesos, no sé, más o menos hay uno decente. Y algo importante también es que, bueno, si tú haces home office como nosotros, pues compres uno que sea lo más eficiente posible y no tampoco industrial, porque si no, no te va a dejar hacer una llamada o una videollamada. Pero bueno, es muy importante el tipo de ventilador. Y otra cosa que nos han preguntado, irónicamente si nos lo preguntan también nuestros clientes y suscriptores, ¿funcionan esos pequeños enfriadores que son como pequeños aires acondicionados? Sí. La verdad es que no, o sea, algunos dicen que hacen lo suyo, pero tienes que estar aquí enfrente. O sea, lo ideal es que te compres un aire acondicionado. Pero bueno, si no... Porque además están un poco caros esos enfriadores. Exactamente, están un poco caros. Mejor te ahorras en un buen ventilador. O ahorras más y te compras un aire acondicionado y ya. Y te compras un aire acondicionado, ¿no? En lugar o sea, no es por hablar mal tampoco de los portátiles, pero bueno, vamos, es una cajita chiquitita que funciona con agua fría. Entonces, bueno, no va por allá. Y bueno, los ventiladores esos como de torre, igual, pues pueden ser más o menos decentes, pero la verdad es que son muy eficientes los clásicos, los normales, los de las aspas. Así que este fue el punto número 1, ventiladores. Número 2, siembra plantas y árboles, por favor. Y eso es algo que, o sea, aparte de que te refrescan muchísimo, van a refrescar mucho tu casa, es algo que se necesita, ¿no? O sea, a veces observas el área donde están las construcciones o las casas y están pelonas, ¿no? O sea, es puro concreto, y el concreto hace que el calor se refleje y todo se calienta mucho más. Entonces, deja espacio, busca un espacio para que puedas sembrar tu propio árbol. Entre más árboles mejor. También hay un tipo de plantas que son como enredaderas que se pegan a los muros. Las puedes colocar, pues no sé, a lo mejor en las bardas o encima de tus techos o algo así para refrescar. De verdad que cuando te paras abajo de un árbol se siente mucho más fresco que cuando te paras abajo de un techo de... Pero bueno, supongamos que no es tu casa, no es tu casa propia, pues mínimo pon algunas plantas para refrescar. O sea, sí hay cierto cambio, ¿ok? Ahora, mi consejo siempre es, si puedes, por favor, no hagas lo que hace mucha gente de colocar una plancha de concreto, sí, en la cual básicamente tienes el problema del calor y tienes el problema de que cuando llueve mucho, obviamente, pues el agua no tiene dónde irse y a veces te inundas más fácil. Entonces hay casos de gente que tiene todo una plancha de cemento, de concreto, viene la lluvia y a veces tiene que estar jalando el agua para que se salga. Entonces, sean amigos de las plantas. A muchas personas no les gusta, no lo entiendo, no sé cómo es posible, pero si puedes tener un arbolito, colocar plantas, amar la naturaleza aunque sea un poquito, adelante. Nosotros tenemos por allá, les mandaremos fotos y videos de lo que hay en nuestra casa, arbolitos. Porque bueno, ahí van creciendo poquito a poquito. Consejo número 3, la malla sombra. Para aquellos que no conozcan, quizás que sean nuevos, bueno, estas mallas sombras son estas mallas que parecen lonas, pero en realidad lo bueno es que dejan pasar la lluvia, así que no es muy fácil de que con una lluvia fuerte se caigan o que venga el viento y que las desprenda. Y
contrario a lo que se cree, sí modifican mucho la temperatura. Así que si por ejemplo en tu casa tienes todo pelón, todo sin árboles ni nada y no hay una sombra, pues bueno, mínimo puedes poner una artificial mientras por el momento, ¿ok? Y con eso te baja mucho la temperatura. Hay diversos porcentajes, acá en Mérida obviamente hay un montón de proveedores de mallas sombras y valdría mucho la pena que consultes porque hay los de 100%, 95%, un poquito técnico, pero de que hay varios costos y calidades las hay. Así que incluso para cubrir tu carro, para cubrir tu no sé, tu jardín o lo que sea, ahí está, la malla o la terraza. La malla sombra es rápida, es económica, te la instalas en un día, no cuesta mucho, si estás rentando no hay ningún problema. Te la puedes llevar también. Y si es tu casa, pues qué bueno, ¿no? Que mejor pones una malla sombra de buena calidad y pues ahí te va a durar no un año, sino que 2, 3, 4, incluso más años. Así que, bueno, exacto. Consejo, malla sombra, muy útil, anótalo. Número 4, la hidratación. Definitivamente aquí lo que te va a ayudar mucho a mitigar el calor son las bebidas frías, helados, malteadas, agua simple, smoothies, agua simple, infusiones. Si por ejemplo estás cuidando, no sé, tu salud y no quieres tomar como tantos jugos o tantas cosas azucaradas, puedes hacer infusiones, ¿cómo les llaman? Tisanas, como es como el nombre más específico. Pero bueno, básicamente se trata de poner un poco de fruta en agua sin nada de azúcar, nada más para que le dé un poquito de sabor, y la verdad es que está muy buena cuando llegas del calor, abres el refri y te la tomas y está muy refrescante. Y también mucho cuidado porque esto del golpe de calor no es como que, ay, es que soy débil o eres débil y por eso te dio. No, es que es real, o sea, es un padecimiento que tras el rayo del sol, con la falta de hidratación, con la falta de fluidos, exacto, te puede dar y te andas cayendo de calor porque es real que hay mucho calor. Quizás no somos el lugar más caliente del planeta, pero tú lo ves en las estadísticas, sí, y es un punto rojo. Exacto. O sea, en base también porque no hay tantos árboles, pero de por sí es tierra caliente. Tierra caliente, exactamente. Así que recuerda tener un helado en tu refrigerador. Y hablando de helados, vamos a ir por el nuestro porque la verdad es que hace mucho calor. Ahí está acá. Ese es el helado, un rico helado ¿de qué? Es elote, no sé si es muy común este sabor en otros lugares. Yo lo conocí aquí en Mérida. Y es helado de elote, yo soy fan de los esquites, así que la verdad es que al inicio me parecía una cosa un poco rara, extraña, pero está muy bueno, más cuando es naturalito, casero. Ahora, si tienes mascotas, como nosotros que tenemos 3 perros, por ahí andaban pidiendo, también les puedes dar helados a ellos, ¿no? A veces hay paletitas o helados sin especiales azúcar, para creo, ellos. ¿no? Sí, sin azúcar y sin varias cosas que son malas para ellos. Yo les he hecho algunas gelatinas para que se refresquen porque también a ellos les afecta el golpe de calor. Entonces sí tienen que estar muy pendientes. Gatos, creo, ¿no? Perros, gatos, cualquier animalito. Y obviamente lo adecuado es que no lo dejes bajo el sol, ¿verdad? Que esté en un lugar fresco. Y obviamente también los niños igual, tienen cuidado. Tienen mucho cuidado con ellos, sí. Así que helado, necesidad básica. En medida, siempre. Número 5, baños frecuentes. Es un poquito obvio, pero ayuda muchísimo. Realmente si tú vienes de un clima frío en el cual te bañas una vez cada 2 días, porque todo está cubierto de hielo, o una vez cada semana, no lo sé. Aquí es imposible, así que si puedes bañarte varias veces al día, además es adecuado para la higiene. Recuerdo una anécdota muy chistosa, cuando apenas llegamos a Mérida y no teníamos nada, ni ventilador, ni nada, absolutamente nada. Recuerdo que nos agarrábamos, a ver, uno de estos así como es un atomizador y con agua, con agua literal te le echas así en el cuerpo. Aquellas fueron unas noches complicadas, pero simplemente para bajar la temperatura, para perder un poco de calor, pues te puedes estar bañando, quizás no te vas a estar echando agua todo el día, pero bueno, si en ese momento no tienes nada a la mano, adelante, también se Otra cosa que yo hacía igual en ese entonces era que mojaba la ropa, o sea, como que humedecías tu ropa y te la ponías así un poco húmeda. A mí se me refresca. Eso está muy extremo ya, pero bueno, supongo. Te puedes enfermar quizás, ¿no? Pero a mí me refrescaba. Ya no lo hago, pero antes sí lo hacía. O bañate con agua fría, no sé. No. Ropa mojada. Y bueno, hablando de baños, vamos al siguiente punto. Vamos con el número 6, que puede sonar igual un poco obvio, pero no tanto, y que quizás consume un poquito más de recurso, pero tampoco es tanto, que son las piscinas o las albercas. La verdad es que una piscina o una alberca en tu casa te salva la vida como no tienes idea, así un montón. Si no puedes hacer una piscina pues de esas escarbadas o quizás estás rentando, pues puedes tener una inflable. La verdad es que yo considero que también es muy buena opción.
Pero lo ideal sería que tengas pues una piscina, un espacio donde los fines de semana... Y no tiene que ser muy grande tampoco, ¿no? Exacto, No tiene que ser una piscina olímpica. O de 10 metros, no. Algo pequeño donde puedas entrar tú, tu familia, pueden estar cómodos y todo. Y bueno, hablando de las piscinas, tenemos en nuestros catálogos unas casas que ya vienen, en las cuales ya vienen incluida la piscina, o sea, va de regalo. Por aquí va a aparecer el video. Además de este proyecto que van a ver por aquí, que se llama Pedregales de Miss Nevalam, manejamos otros proyectos que también incluyen las piscinas, lo cual es muy importante. O que la puedes construir si tienes dinero para invertir. Le dices al constructor, la verdad que son desarrollos muy hasta cierto punto flexibles y muy económicos en términos de costo-eficiencia. Así que tú puedes pedirles tu piscina como tú quieras o del tamaño que tú quieras y se incluye. Y te puedes salvar de muchos apuros, ¿ok? Si te estás desmayando, te metes a tu piscina. O, ¿por qué no? Quizás vives en un desarrollo, puede ser, en el cual tenga piscina. Tenga piscina, club de playa, ahí te vas a meter. Exacto, sí, eso es muy importante porque si no la puedes tener en tu casa, pues si la tienes ahí. Hay una casa club allá con tu piscina. Bien. Así que la piscina, importante, parte de la canasta básica. Y hablando de casas, el número 7 es la altura de los techos, ¿ok? Si tú te metes a las casonas viejas, a las casas más antiguas del centro, te darás cuenta que hay casas que tienen 3,5 metros o 4 metros incluso. O sea, no solamente era una cuestión de belleza, sino también de calor, de funcionalidad. ¿No? Obviamente, un techo más alto hace que se conserve mucho más el fresco, un clima agradable, en comparación con techos más bajitos, ¿no? Entonces, si por ejemplo vas a escoger una casa, vigila que tenga mínimo una altura de unos 2 metros con 25, por ahí le dicen doble altura, 2,35. Nosotros que nos dedicamos al ramo inmobiliario, manejamos casas que incluso miden 2,35, 2,65, 2,70, incluso algunas cercanas a los 3 metros. Y la verdad es que uno, se siente mejor, y dos, los aires acondicionados trabajan mucho mejor, así que te vas a ahorrar mucho más en lugar de que tengas el aire lo más bajo posible. Ahí está el techo alto haciéndote el favor de mantener una temperatura estable. Y además de los techos, las ventanas, ¿no? Son importantes también que tengan ventanas amplias, o sea, para que circule el aire. En general el diseño arquitectónico es muy importante. Y no es que tengas un espacio enorme, sino que lo aproveches muy bien. Hay casas en todas partes en los cuales pues el arquitecto hace bien su trabajo y realmente con muy poco espacio se tiene una casa con muy buena circulación. Exacto. O puede ser también que compres un terreno y ahí construyes como tú quieras. Si no te gustan las casas que hay por acá, nos dices, ¿sabes qué? Quiero un terreno y pues te buscamos uno. Pero bueno, el 7 es muy importante, la altura de los techos. Al momento de escoger una casa, para rentarla o para comprarla, importante, la altura de los techos. O si la quieres construir, considera la altura de los techos. Y vamos con el número 8, los paneles solares. Aquí en Mérida les voy a explicar más o menos cómo funciona el tema de los aires acondicionados, porque de repente si eres de otro país o incluso en otros estados, en otros países tienen como un aire acondicionado y ductos que hacen que este aire circule por toda la casa. Aquí en Mérida, en Yucatán, no es así, se pone un aire acondicionado por cada habitación, y si la habitación es muy grande, pues se compra un aire acondicionado más potente, grande, ¿no? Sí. Pero obviamente todo esto tiene un impacto en el recibo de la luz. Hay personas que llegan a pagar 2,000, 4,000, 5,000 pesos. 7,000. Obviamente, claro, pues quizás son casas muy grandes que tienen los aires acondicionados prendidos todo el día, y en ese caso es cuando la verdad es que sí te conviene comprar unos paneles solares. Hace como 5 años, más o menos, los paneles solares eran todavía bastante más caros. Yo diría que es un poco más, pero era inaccesible. Sí, eran inaccesibles. En este momento yo de hecho coticé hace un par de meses los paneles solares y la verdad es que no son tan caros, ya no son tan caros como antes. Ya puedes, incluso hay unos que ofrecen financiamiento, entonces puedes dar tu enganche e irlo pagando como si pagaras tu luz, pero pues ya te vas ahorrando ese dinero. El siguiente punto es el impermeabilizante, ¿ok? No soy un experto en el tema de impermeabilización, pero sí hay algunos impermeabilizantes que se utilizan para disminuir el calor y también para aumentar la eficiencia de los aires acondicionados. Entonces, igual si tu casa no tiene esta capa protectora, que también es muy útil cuando vienen las lluvias para que no tengas estas goteras, importante la impermeabilización. Va de un lado de la mano con la otra. Nosotros teníamos una zona de la casa en la cual había una parte pues semitransparente, se le colocó el impermeabilizante y la temperatura disminuyó considerablemente, sí, ¿no? Entonces suena igual como un poco, no tan obvio, pero el impermeabilizante es importante también.
Número 10, la orientación de la casa. Al momento de comprar una casa es muy importante tener en cuenta que al menos la ubicación que nos favorece ahora es con el frente o con la parte de atrás viendo al norte. ¿Ok? Al norte, y prácticamente los lados de la casa viendo hacia el poniente y hacia el oriente, o hacia el oeste o el este, ¿ok? No se tiene que ser tan genio para saber que aquí en los trópicos, pues el sol va haciendo su camino en el cielo y bueno, básicamente nos va bañando de sol, así que si tenemos la casa mal colocada en una ubicación diferente a esta, pues el sol entra por la puerta, el sol entra por las ventanas y realmente también tiene que ver el diseño de la casa, ¿ok? Pero también es muy importante la orientación. Ahora, pues obviamente si la casa ya está construida en una orientación poco favorecedora, pues poco se puede hacer. Pero bueno, puedes buscar una que sea adecuada. Y si no, pues también puedes construir una. Es muy frecuente que nos pregunten, oye, pues ¿cuál es el terreno que me recomiendas en un desarrollo? Usualmente te podemos recomendar el mejor, porque luego va la gente a construir como ellos quieren y de acuerdo a lo que dicen pues los arquitectos y aquellos expertos, ¿no? Entonces siempre hay una oportunidad para pues construir como tú quieras. Claro, si quieres un terreno, te podemos asesorar en toda esta materia. O de lo contrario, pues elegir sabiamente la orientación de tu casa. Y el número 11, que bueno, es el pilón, no es tan técnico quizás, pero aquí en Yucatán se duerme en hamaca. Así que los yucatecos te lo decimos. O sea, si no estás acostumbrado a dormir en hamaca, créeme que te puedes acostumbrar. Es cómodo, hay cierta ciencia igual detrás de las posturas, de cómo dormir, cómo acomodarte, pero es mucho más fresco. O sea, créame, tenemos familiares que a veces vienen de otros lugares y quieren dormir en la cama y a veces no hay aire acondicionado, no es tan potente quizás, así que bueno, mejor te duermes en una hamaca. Muchas casas nuevas y muchos desarrollos ya tienen sus hamaqueros, así que bueno, te cuelgas en la hamaca y listo, ya te olvidas de la cama, pones tu almohadita si quieres y ahí tienes todo, ¿no? Es el número 11. Y bueno, como anécdota personal, la verdad es que yo pensaba que jamás iba a poder dormir en hamaca, porque bueno, normalmente la usábamos como para estar en el día y así relajar un rato, pero dormir como toda la noche era algo un poco raro, pero la verdad es que te acostumbras y luego con el calor dices, bueno, pues ya, te acomodas, te fijas en una posición y la verdad es que sí te acostumbras, así que no le tengas miedo a dormir en las hamacas. Y bien, esto fue todo. Esperemos que estos consejos te hayan servido mucho. Recuerda que somos tus asesores de confianza. Si quieres alguna propiedad aquí en Mérida o aquí en Yucatán, nos puedes contactar. El contacto está aquí abajito. Exacto. Yo te recuerdo mi nombre, yo soy Luis. Yo soy Mía. Y nos vamos a ver en el siguiente video. Hasta luego. Un abrazo, nos vemos.